Hermanos, en una ocasión, un jugador profesional de boliche muy famoso, Pete Weber, estaba en uno de sus torneos y al comenzar el partido final para ganar el torneo, uno de los espectadores comenzó a celebrar las ocasiones que no lograba tumbar todos los pinos. De hecho, este espectador comenzó a tratar de distraerlo y de abucharlo, yendo en contra del atleta profesional. Pero lo que este jovencito no sabía es que este jugador era capaz de remontarse y ganar el partido para alzarse como el campeón del torneo más adelante. Por lo cual, durante el partido, el joven siguió abuchando al jugador. Estaba olvidando que Pete Weber ya había sido el campeón de dicho torneo en 4 ocasiones. Pete Weber era el atleta que todos debían haber estado apoyando durante ese juego final. Pero no fue así. ¿Por qué había personas que no estaban de su lado? Quizá porque no conocían bien su trayectoria. Quizá porque parecería que ya estaba vencido por su edad, porque él tenía 50 años y estaba enfrentando a un jugador de 32 años. Quizá porque su vida aparentaba ir en un espiral que iba descendiendo. La realidad es que estos espectadores no reconocieron quién era ni lo que era capaz de hacer. Por lo tanto, su respuesta fue la de abucharlo y de tratar de distraerlo. Y mientras nosotros en esta mañana nos adentramos nuevamente en el Evangelio de Marcos, veremos que Marcos nos quiere mostrar que nosotros ahora, como los espectadores de su Evangelio, nosotros debemos analizar y debemos observar de manera detenida quién es Jesús y lo que vino a hacer para que nosotros podamos responder de manera adecuada ante quién es Jesús. Por lo tanto, yo quiero que veamos juntos el Evangelio de Marcos en 3 grandes secciones, donde veremos que Marcos quiere que sus lectores y ahora nosotros, como ya les dije, que somos los espectadores en este momento del Evangelio de Marcos, podamos responder la pregunta que más se repite en los primeros 8 capítulos. Esa es la primera sección. La pregunta que más se repite y que Marcos va a responder es: ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Así que vayamos a nuestro primer punto. Punto número 1, la identidad de Jesús. Tengo 3 puntos en esta mañana. El primero es la identidad de Jesús. ¿Quién es este? Esa sección está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Y el Evangelio de Marcos, como veremos a continuación, es un evangelio que tiene un estilo más rápido y directo que el resto de los evangelios. Lo sabemos porque de entrada en el versículo 1, Marcos ya nos dice quién es Jesús. El versículo 1, vayan ahí, dice: principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Ya Marcos nos acaba de revelar cuál es la identidad de Jesús. Y nos acaba de decir en el primer versículo que es el Cristo. Pero Marcos no simplemente nos dice que es el Cristo y espera que nosotros le creamos, sino que él procede a demostrar por qué es el Cristo en los primeros capítulos de su evangelio. Como han mencionado muchos teólogos, el título de Cristo era un título que representaba ser el ungido de Dios. De hecho, ese es el título que vemos en el Antiguo Testamento como el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Y era utilizada esa palabra del Cristo y del Mesías por Marcos para que sus lectores entendieran que Jesús en efecto era el Rey ungido de Dios, siendo ese título de ungido referente a el que venía de parte de Dios para traer libertad a su pueblo. Y nosotros podemos notar que al utilizar este título de Mesías o ungido o Cristo, Marcos nos dice: sí, este Jesús es el que viene del linaje de David. Así como David fue ungido para ser el rey sobre el pueblo de Dios, a David se le prometió un hijo que iba a reinar por la eternidad. Mírenlo aquí, es Jesús. Jesús es el Cristo, Él es el ungido de Dios.
Y por ende, luego de relatar cómo Jesús es confirmado como el Hijo de Dios, incluso por Dios mismo, ahí en ese primer capítulo, en el versículo número 11, donde dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido, Marcos va a comenzar a narrar el inicio de su ministerio. Y lo hace al mostrar a Jesús en el verso número 15 como quien tiene la autoridad para comenzar de la manera que comienza su ministerio. En el versículo número 15 del Evangelio de Marcos, del primer capítulo, Jesús con autoridad dice, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En otras palabras, nosotros vemos que Jesús acaba de llegar y ser confirmado como Hijo de Dios. Y es como si también Jesús estuviese diciendo, sí, yo soy el Hijo de Dios. Con esas palabras en el verso número 15. Y por ende Marcos va a comenzar a poner historia tras historia en una manera en la que la autoridad de Jesús es lo que vamos a ver que va a ser resaltado en estos primeros 8 capítulos. La autoridad de Jesús va a ser mostrada, la autoridad de Jesús va a ser cuestionada, pero la autoridad de Jesús finalmente va a ser comprobada. Y por ende Marcos quiere que nosotros entendamos al final del día que Jesús es verdaderamente el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey ungido. Pero mira cómo Jesús tiene la autoridad para llamar a sus discípulos en los versos 17 al 18 de este primer capítulo. Jesús le dice a estos hombres, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Luego mira cómo su autoridad también mostrada cuando él estaba enseñando dentro de una sinagoga en los versículos 21 y 22 de este mismo capítulo. Él dice, entran en Capernaum y enseguida en el día de reposo Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Versículo 22 dice, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Acto seguido, luego de esto, Jesús comienza a realizar sanidades, donde Él ahora demuestra también su poder y su autoridad sobre las enfermedades. Y en el capítulo número 2, Marcos nos muestra cómo Jesús tiene la autoridad también para perdonar pecados. Hermanos, Jesús dice, yo puedo perdonar pecados. Porque mientras él se dedicaba a enseñar la palabra, le traen a un paralítico y dice el verso 5 del capítulo número 2, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Así que Jesús le está diciendo, los pecados son perdonados. Mientras había unos escribas presentes, estos hombres eran simplemente unos líderes religiosos judíos. Ellos comenzaron a decir para sí mismos que Jesús estaba blasfemando, porque el único que tiene la autoridad para perdonar los pecados es Dios mismo. Y ellos en ese momento entendieron algo sumamente bien. Los escribas entendieron algo muy, muy bien. Y era que ellos entendieron perfectamente que Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Ellos la cacharon muy bien. Sin embargo, en vez de creerle, ellos respondieron acusándolo de estar blasfemando. Y yo quiero aprovechar para compartirles que los escribas entendieron algo bien acerca de Jesús, pero ellos llegaron a una conclusión errónea acerca de Jesús. Nosotros debemos entender precisamente que el cristianismo no se trata de saber algo acerca de Jesús, ni de entender algunas cosas sobre Jesús. Se trata de que nosotros podamos entender quién es Jesús verdaderamente y nosotros podamos entender lo que Él vino a hacer y por lo tanto nuestra conclusión acerca de Jesús sea la correcta, sea entender que Él es el Hijo de Dios, quien es Dios mismo, que se encarnó, que vino con una misión de entregar su vida para rescatarnos. Y ante esa verdad nosotros podamos responder,
de la manera correcta ante quién es Jesús. Porque si lo que Él dijo acerca de sí mismo es verdad, las implicaciones de Él declararse a sí mismo como Dios son muy serias para cada uno de nosotros. Así que si en esta época donde comúnmente se celebra la venida de Jesús, tú estás pensando celebrarlo como siempre, con regalos, reuniones familiares, donde déjenme decirles, se come muy, muy bien. Yo quiero invitarte a que si tú no has conocido realmente a Jesús, tú puedas seguir escuchando lo que Marcos nos presenta en este evangelio para que estas navidades sean completamente diferentes, tengan el verdadero sentido que deben tener, porque llegar a la conclusión correcta sobre quién es Jesús, como les acabo de decir, implica conocerlo a Él, implica conocer su misión e implica que respondas en sujeción ante quién es Él, el hombre que tiene toda la autoridad. Sigamos viendo cómo la autoridad de Jesús en este evangelio ahora está siendo puesta de manera interesante cuando Jesús comienza a enfrentar nuevamente a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque los fariseos comenzaron a preguntarle sobre lo que sus discípulos estaban haciendo en el día de reposo. La ley de Moisés no permitía trabajar en el día de reposo, pero los discípulos de Jesús, en el día de reposo, mientras iban caminando, ellos iban arrancando espinas para poder hacerse paso. Y los fariseos comienzan a cuestionar a Jesús y les dicen, hey, pero ¿por qué ellos están trabajando en el día de reposo, donde la ley no lo está permitiendo? Y al ser cuestionado por los fariseos, Jesús les contesta en Marcos capítulo 2, versículo 10, y lo pueden ver ahí conmigo, que Él, como el Hijo del Hombre, es Señor del día de reposo. Y acto seguido también, ahí mismo vemos que en el día de reposo Jesús sana a un hombre, lo cual lleva a los fariseos a enfadarse aún más todavía. Y desde ese momento en adelante ellos comienzan a tramar para poder destruirlo. Es como esos fanáticos que mientras el atleta empezaba a tumbar los pinos, ellos comenzaban a molestarse cada vez más y trataban de abucharlo, porque Jesús estaba venciendo a los fariseos con todo lo que les demostraba. Y es aquí donde Marcos nos presenta unas parábolas donde básicamente nos muestra cómo es necesaria una respuesta ante quién es Jesús. Y nos presenta a Jesús contando la parábola del sembrador en el capítulo número 4, donde en dicha parábola Jesús cuenta a la multitud que había un sembrador que sembró una semilla en distintos tipos de suelos. Habían suelos duros, pedregosos, suelos que tenían espinas, pero había un suelo que era bueno y que era fértil, donde la semilla sembrada creció y produjo el fruto deseado. Y es aquí donde termina la parábola. Y luego Jesús estaba solo con los discípulos y ellos le preguntan, oye maestro, enséñanos, muéstranos, ¿qué significa esa parábola? Y Él les dice, la semilla es el mensaje del evangelio. Y aquellos a quienes no se les ha dado el entender el mensaje de Dios, no van a formar parte de su reino. Porque ante los ataques del enemigo, siendo ese el suelo duro, la semilla será tomada y no va a echar raíces. Ante las tribulaciones y persecuciones, otras personas, simbolizando ese suelo pedregoso, se apartarían y no iban a producir fruto. Y el otro suelo era que ante la riqueza y los placeres de este mundo, también otras personas se apartarían, siendo ese suelo con espinas, donde las espinas iban a ahogar el fruto de la semilla. Pero quedaba un suelo, quedaba una sola respuesta, una respuesta correcta ante quién es Jesús. Esa respuesta no era aceptar algunas verdades sobre Jesús. Esa respuesta no era creer algo que era cierto acerca de Jesús. Eso fue lo que hicieron los escribas. Ellos dijeron, Él se está haciendo igual a Dios. Entendieron algo, pero no entendieron que Él realmente era Dios.
Hermanos, la respuesta correcta ante quién es Jesús, el suelo fértil se demuestra en aquellos que creen realmente que Jesús es el Hijo de Dios, que Él está por encima de los placeres de este mundo, que Él está por encima de las riquezas que tú puedas alcanzar. Y de hecho, que las tribulaciones y las persecuciones que tú y yo podamos enfrentar por causa de Cristo no son comparables a la gloria venidera que nosotros vamos a tener con Él. Esa es la respuesta que Jesucristo merece. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Jesús es el Rey ungido que vino para rescatarnos dando su vida por nosotros. Y por ende, Marcos nos va a continuar mostrando en esta sección que Jesús merece esa respuesta de confianza y sujeción total al mostrarnos su autoridad sobre incluso la naturaleza, sobre los demonios, incluso sobre las enfermedades que estaban atacando principalmente a personas que eran gentiles, que no formaban parte del pueblo de Dios. Y es precisamente lo que vemos luego del capítulo 4. La pregunta se hace cada vez más grande, porque Jesús está en una barca con sus discípulos, se levanta una gran tempestad y mientras todos estaban temiendo por sus vidas, Jesús manda a callar los vientos, manda a callar el mar, todo se tranquiliza y los discípulos que tenían miedo, dice el relato bíblico que ahora estaban aterrados. Primero tenían miedo por sus vidas, pero cuando vieron lo que Jesús hizo, ahora sí ellos estaban aterrados. Y la pregunta que se hacen en el versículo número 41 del capítulo 4 es: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Al llegar al otro lado se encuentran con un hombre endemoniado y los demonios en el hombre son los que responden esa pregunta de quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen. Porque inmediatamente cuando el hombre endemoniado ve a Jesús, sale corriendo hacia donde Jesús, se postra ante Jesús y dice: ¿qué tienes que ver conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Los mismos demonios, hermanos, acaban de reconocer y de responder la pregunta que los discípulos se estaban haciendo: ¿quién es este? El demonio dice: este es el Hijo de Dios Altísimo, el que tiene incluso la autoridad sobre nosotros, los seres celestiales, los seres que estaban desde la eternidad pasada con Dios, que fueron creados y estuvieron en la misma presencia de Dios. Jesús tiene la autoridad sobre ellos y ellos lo dejan saber. Incluso los demonios le dicen en el versículo número 7 del capítulo 5: te imploro por Dios que no me atormentes. Aquí nosotros vemos que los demonios están reconociendo quién es Jesús, mientras los escribas y los fariseos no lo reconocen. Aún sus discípulos no logran entender quién es Jesús, pero Marcos nos presenta que su autoridad se sigue extendiendo y favoreciendo incluso a los más despreciados y necesitados de la sociedad. ¿Por qué? Porque él sana a una niña, a la hija de Jairo, luego sana a una mujer de flujo de sangre, también sana a la hija de una mujer sirofenicia, una mujer que era gentil, sana a un sordomudo y alimenta a dos multitudes distintas, una de 5,000 personas y otra alrededor de 4,000 personas. Y es precisamente luego de él realizar todos estos milagros en presencia de sus discípulos que nuevamente se encuentran en una barca. ¿Qué lugar para estar con Jesús? Una barca, ¿no? Primero ellos tenían miedo por su vida, por la tormenta, y luego estaban aterrados al ver lo que Jesús hizo. Ahora están en una barca luego de ver las multitudes que Jesús acaba de alimentar. Y ellos entran en la barca y se les olvidó un detalle. Se les olvidó llevar pan con ellos. Y Marcos capítulo 8 nos relata cómo los discípulos, si quiere vaya ahí al capítulo número 8 de Marcos, donde Jesús está con ellos en la barca y los discípulos, dice el versículo 14, se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y el versículo 15 dice: Jesús les encargaba diciendo: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí porque no tenían pan.
Recuerden que en este mismo capítulo Marcos acaba de relatar cómo Jesús acababa de alimentar a una multitud. Y ahora los discípulos están discutiendo porque aparentemente el pan que tenían era poquito. ¿No suena eso un poco irónico? ¿No suena eso un poco absurdo? Bueno, hermanos, la realidad es que Jesús, viendo cómo ellos estaban discutiendo, mira lo que les responde en el versículo 17. Dándose cuenta Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no ven? ¿Y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le dijeron ellos. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7. Yo creo que ya ese 7 fue como 7. Les responden ellos, ¿no? Entonces les dice Jesús, versículo 21, ¿aún no entienden? ¿Aún no comprenden ustedes con quién están ahora mismo en la barca? En este momento donde luego de mostrar la autoridad de Jesús, que confirma la identidad de ser el Mesías, que ellos actúan de una manera que demuestra que no han entendido todavía quién es Jesús. Hermano, aquí también quiero pausar, porque mientras esto nos pudiera parecer un poco absurdo, un poco irónico que los discípulos hayan respondido de esta manera, hermanos, nosotros también podemos encontrarnos en situaciones donde respondemos de esa manera. Donde si tú has creído en Cristo, hermano, tú has podido experimentar la bondad de Jesús en tu vida. Tú has podido experimentar cómo Él está contigo, cómo Él te ha sostenido, cómo Él te ha preservado. Pero también respondemos en miedo en muchas ocasiones, respondemos con incredulidad, no sabiendo si Jesús realmente va a sostenernos, no sabiendo si realmente Jesús nos va a ayudar y nos va a preservar en medio de la situación que tengo ahora mismo delante de mí. A veces puede ser con las relaciones en nuestro hogar, donde queremos hacer las cosas a nuestra manera y no como lo enseñan las Escrituras. Porque podemos pensar que lo que necesita nuestra familia es más dinero y los problemas se van a ir. Por lo tanto, tengo que trabajar incluso el día del Señor. A veces puede ser es que si tenemos una casa más grande, los problemas se van a ir. Si tengo un trabajo nuevo, los problemas se van a ir. No, mis hermanos, aunque algunas de estas cosas pudieran ser parte de lo que sí necesitamos resolver, y de lo que sí necesitamos hacer para proveer bien para nuestras familias y cuidar de nuestras familias, nosotros debemos entender que nada de eso debe ocupar nuestro tiempo al punto de descuidar lo principal, al punto de que nosotros descuidemos estar con Jesús. Porque de hecho en Marcos capítulo 3, cuando Jesús llama a sus discípulos, Él los llama primero para que estén con Él. Igualmente a nosotros, el Señor nos ha llamado primeramente para que estemos con Jesús, para que disfrutemos de su presencia en nuestra vida. Así que tenemos que dejar lo primero como lo primero. No pensemos que nuestros métodos van a lograr hacer que tengamos pan. Eso fue lo que pensaron los discípulos. Si traemos pan, entonces vamos a estar bien. No, Jesús le está diciendo, confíen en mí. Estén conmigo y mientras ustedes están conmigo, yo voy a proveer lo necesario para ustedes. Iglesia, nosotros tenemos lo necesario en Jesús. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Y Él se va a asegurar, hermanos, mientras nosotros le damos nuestras primicias a Él, Él se va a asegurar de que nosotros tenemos todo lo necesario para vivir vidas abundantes delante de Él, que le glorifiquen a Él y que también sea para el bien de nosotros. Amén. Lo interesante de esto es que Marcos va cerrando esta sección de la identidad de Jesús con la gran confesión de Pedro luego de tener este momento en la barca con ellos, donde luego de toda esta historia Jesús está con sus discípulos y finalmente les pregunta y les dice en el capítulo 8, versículos 27 al 30, léanlo ahí conmigo: ¿quién dicen los hombres que soy yo?
Le respondieron unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, les respondió Pedro. De esta manera es que Marcos concluye esta sección de la identidad de Jesús, mostrándonos que Jesús en efecto es el Cristo, cuando uno de sus discípulos logra entender que Jesús es verdaderamente el Cristo, el ungido, el Mesías, que iba a venir a traer libertad a su pueblo. Pero como les había mencionado, Marcos no solamente nos revela la identidad de Jesús, sino que ahora Marcos va a transicionar a mostrarnos cuál es la misión de Jesús. Y es a lo que inmediatamente pasa en este mismo capítulo 8, donde desde el capítulo 8 hasta el capítulo número 10, en 3 ocasiones distintas, Jesús anuncia cuál es su misión. Así que vayamos a nuestro punto número 2, la misión de Jesús. La pregunta que se hace en esta sección es, ¿qué vino a hacer? Entonces, ¿qué fue lo que Jesús vino a hacer? Capítulo 8, versículo 31 hasta el 10, 52. Y como yo mencionaba anteriormente, Marcos inmediatamente nos muestra la misión de Jesús. En el verso 31, Jesús comienza a enseñarles que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. ¿Cómo? O sea, ¿qué está pasando? El Mesías ha sido revelado. Jesús ha demostrado su autoridad. Y cuando los tiene a todos ahí, donde ya entienden parte de su identidad, abre el plan y les dice, ok, voy a morir. Es necesario que yo padezca, que yo sea rechazado, y es necesario que yo vaya a morir. Mientras él está discutiendo este plan, Pedro, ante el plan majestuoso de Jesús, que implica rechazo, persecución y aflicciones, le dice, no, que esto no te suceda, maestro. Sin embargo, Jesús los reprende y le dice que no tiene su mirada puesta en las cosas eternas. Y Jesús comienza a enseñar sobre su misión y lo que esto implica también para sus seguidores, porque para sus seguidores la misión de Jesús implica que de igual manera ellos iban a enfrentar el rechazo, ellos iban a enfrentar persecuciones, ellos iban incluso, muchos de los que estaban ahí con Jesús, a enfrentar la muerte por causa del nombre de Cristo. Pero aquellos que son como el suelo fértil, esas persecuciones, esas aflicciones no iban a arrancar la semilla, no iban a prohibir que el fruto de la semilla se cosechara. Pero aquellos que representaban el suelo pedregoso, como lo estaba representando Pedro en ese mismo momento, al escuchar de los sufrimientos, al escuchar de los padecimientos, quería abandonar la misión. Porque en ese momento las aflicciones lo estaban ahogando luego de haber hecho la confesión de que Jesús era el Cristo. Y es interesante notar cómo Jesús vuelve a comunicar su misión en esta sección en 2 ocasiones más, donde les deja claro que Él en efecto vino para morir. Él le está diciendo, yo no estoy pasando el tiempo con ustedes. Yo realmente voy a morir. Ese es mi plan, no hay otro. Ese ha sido el plan desde la eternidad pasada. Pero es interesante que en medio de toda esta comunicación que Jesús está dando, Jesús también es mostrado como el que merece una respuesta correcta por Marcos. Marcos sigue incluso indagando en la respuesta que debemos dar a Jesús y que debemos dar a su misión. Porque presenta que el valor del reino de Dios es mucho mayor que el valor de nuestra propia vida y las cosas que nosotros podamos adquirir en la tierra. De igual manera, Él presenta como Él es más poderoso que Satanás, quien quiere arrancar la semilla con la historia del muchacho endemoniado en Marcos capítulo 9. Y luego finaliza con la historia del joven rico en Marcos capítulo 10, donde cada uno de estos suelos ha sido representado a la luz de la misión de Jesús. Y en cada ocasión la misión de Jesús
es que crean en que Él vino para morir y dar su vida en rescate por muchos, y creyendo en Él podamos ser librados del pecado. Esa era la misión de Jesús. Vino con una misión y Él la iba a cumplir. Y así es como Él lo dice en Marcos capítulo 10, verso 45, ya lo leímos, pero dice el verso 45 nuevamente del capítulo 10, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como ya hemos visto, hermanos, la misión de Jesús es clara: dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el siervo sufriente del cual nos hablaba Isaías, como leímos hace unos minutos, quien por medio de su muerte nuestros pecados iban a ser perdonados, nuestras llagas iban a ser sanadas. De tal manera que vemos que Jesús, al comunicar su misión, confirma lo que el Padre por medio del profeta Isaías había comunicado acerca del ungido. El ungido, el Cristo, el Mesías, no era un rey militar como el que estaba esperando el pueblo de Israel, sino que era un rey que al dar su vida en sacrificio por su pueblo, Él iba a traer una libertad que era absoluta. Era la libertad que realmente el pueblo necesitaba. Era una libertad de lo que mayor problema le estaba dando, como Él lo describe en Marcos capítulo 7. Era un problema del corazón del hombre que estaba alejado de Dios, y que hundidos en el pecado estaban atados al pecado, y lo que les esperaba por el resto de la eternidad era la destrucción y el infierno. Y Jesús dice: de eso es que yo los vine a librar, de su eternidad. Y es lo que Marcos nos va a mostrar en los próximos capítulos, porque luego de Él presentarnos su misión, nos comienza entonces a mostrar cómo ahora Jesús va a regresar a Jerusalén y es recibido como rey, pero de una manera un poco equivocada, porque estas personas no comprendían bien su misión y seguían pensando que sería un rey como los demás. Y aún los líderes religiosos siguen en su contra, y el pueblo judío no los quiere reconocer según la misión que Él había compartido. Pero esto es precisamente lo que Marcos nos va a terminar demostrando. Marcos quiere que veamos cuál es la respuesta adecuada a Jesús, al que tiene toda la autoridad y que ha venido para rescatarnos por medio de su muerte. Punto número 3, la respuesta ante Jesús. Ya hemos visto su identidad: es verdaderamente el Hijo de Dios, el ungido. Hemos visto su misión: vino para dar su vida en rescate por muchos. Y ahora vamos a ver la respuesta ante Jesús. Y la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer ahora es: ¿cómo respondemos ante Jesús? ¿Cómo tú respondes ante quién es Jesús y ante la misión que Él ha declarado que ha venido a hacer? Y aquí lo vamos a ver desde el capítulo 11, verso 1, hasta el 16, verso 8. Luego de que Marcos nos ha presentado esta identidad y su misión, demostrarnos que es realmente el siervo sufriente del cual hablaba Isaías, Marcos nos muestra cómo Jesús demanda una respuesta completa y absoluta que va de acuerdo a quién es Él y a su misión. Y Marcos nos muestra dos partes. Primero nos muestra las respuestas equivocadas y luego nos muestra las respuestas adecuadas. Las respuestas equivocadas a que no saben por quién son encabezadas. Nada más y nada menos que por los líderes religiosos, por aquellos que conocían la ley, por aquellos que entendieron algo acerca de Jesús. Lo vemos desde Marcos 11, 27 al 28, donde dice: los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos le preguntaron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer eso? Una vez más, la autoridad de Jesús es cuestionada. Pero en el capítulo siguiente, en el capítulo 12, hay una serie de intercambios de Jesús con estos líderes religiosos, y entre todos ellos van por grupitos. No, ellos van, envían a un grupito, luego envían al otro y luego envían al otro grupito, y todos ellos están tratando de agarrarlo con preguntas para hacerle caer, y no logran hacer que caiga en ninguna de sus preguntas. A lo cual Jesús sigue demostrando su autoridad, sigue demostrando su poder sobre ellos, y Jesús termina contándole a los discípulos la historia de una viuda
que va al templo y cuando va al templo echa como ofrenda 2 pequeñas monedas de cobre. Una cantidad que ante los ojos de las personas era una miseria al lado de las grandes cantidades de los ricos y de las personas incluso en general. Sin embargo, Jesús le dice a sus discípulos que ella echó más que el resto de las personas porque ella dio todo lo que tenía. Hermanos, esta es la única respuesta adecuada ante quién es Jesús y entender su misión. Y Marcos nos sigue demostrando que esta es la única respuesta que nosotros debemos dar a Jesús, porque incluso Él presenta a Jesús en los próximos capítulos hablando de su propio poder y de su segunda venida, identificándose con el título del Hijo del Hombre. Y lo dice en Marcos 13:26. Lean ahí conmigo Marcos capítulo 13, versículo 26. Jesús les dice: entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. De esta manera Jesús está finalizando el uso de este título que Él estaba haciendo en todo el Evangelio. Y Él lo está conectando con el capítulo 7 del libro de Daniel, donde en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, Dios, hablando de su Hijo y del poder que tendría, dice lo siguiente en el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Hermanos, Dios estaba hablando de la segunda venida de Cristo y de cómo en esa segunda venida se iba a establecer para siempre. Y Jesús aquí en el Evangelio de Marcos está diciendo: yo soy el Hijo del Hombre que vendré con poder y gloria en mi segunda venida, luego de que cumpla mi misión ahora por la que vine en mi primera venida. Luego de que yo vaya a la cruz, luego de que yo derrame mi vida, derrame toda mi sangre, para que creyendo en mí ustedes tengan vida, esa gloria y ese poder lo van a ver porque yo voy a regresar. Yo voy a regresar por todos aquellos que respondan de manera apropiada ante quién es Jesús. Obviamente Jesús está diciendo: yo soy el que los va a rescatar, porque yo vine a rescatar lo que se había perdido. Y desde este momento en adelante, donde ya Jesús está declarando que no hay nadie por encima de Él, donde Jesús está mostrando que Él tiene todo el poder y toda la autoridad sobre todas las cosas, a vida y por haber, es como si todo empezara a venirse abajo. Porque de este momento en adelante lo que vemos es que hay un complot para matar a Jesús en el capítulo 14. Uno de sus discípulos decide traicionarlo y el mismo Jesús dice que otro de ellos lo va a negar 3 veces. ¿Qué ha pasado? Jesús está aparentemente en la cúspide de su ministerio. Jesús está diciendo: no hay nadie por encima de mí. Y de repente vienen las traiciones, vienen los engaños. Jesús es atrapado. Jesús comienza a ser interrogado. Definitivamente las cosas no pintan bien en este punto de la historia. Jesús también aparentemente va en una espiral hacia abajo, del cual Él quizás no iba a poder salir. En las mismas palabras de Jesús en Marcos 14, si tú crees que yo estoy exagerando, ve al capítulo 14, verso 34. Mira lo que dice Jesús. Jesús dice: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Jesús momentos más tarde es tomado y es entregado por Judas, uno de los que anduvo con él y ahora lo traicionaba. También el mismo pasaje nosotros vemos que todos lo abandonaron. Jesús luego pasa a ser cuestionado e interrogado por el concilio, e interrogado y cuestionado por Pilato. Finalmente, cuando todavía quedaba un rayito de esperanza, cuando todavía quedaba un chance quizás de que Jesús saliera de esta mala situación en la que se encontraba aparentemente, Pilato le pregunta a la multitud: ¿a quién yo les voy a soltar en el día de hoy? ¿Voy a soltar a Jesús o suelto a Barrabás?
Para nosotros la respuesta pareciera bastante obvia. Para nosotros la respuesta hubiese sido, obviamente tienes que soltar a Jesús y tienes que crucificar a Barrabás. Vamos, la audiencia que está ahí con Pilato, ¿qué van a hacer? ¿Por qué están ahora pidiendo que Jesús sea crucificado? ¿Por qué? Barrabás le ha hecho daño a ustedes. Jesús lo único que ha hecho es el bien. Incluso ustedes quizás comieron de esos panes. Incluso ustedes se beneficiaron de las sanidades que Él hizo. Vamos, no fallen por favor. Pidan que se crucifique a Barrabás y que se suelte a Jesús. Sin embargo, la respuesta de la audiencia fue la menos esperada. Ellos piden la muerte de Jesús y Jesús es enviado a la cruz. En un proceso donde Él fue castigado, maltratado y torturado mientras todos se estaban burlando de Él. Y en el momento que se encuentra en la cruz, entre las burlas, le dicen lo siguiente en el capítulo 15, versículo 30. Sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de Él, dice el versículo 31, que decían, a otros salvó, Él mismo se puede salvar. Que este Cristo, versículo 32, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. En este momento, hermanos, donde todavía quizás lo que ellos están diciendo puede ser cierto y donde Jesús pudiera escaparse de la cruz, bajar, nos preguntamos, ¿se bajará Jesús de la cruz luego de haber hecho tantos milagros? ¿Creerán los judíos por fin en que era el Hijo de Dios? ¿Continuaría su rechazo? Mientras los gentiles respondían de una manera correcta, ahora al verlo en la cruz, ¿responderían también de la manera correcta? Marcos nos dice en los versos 34 en adelante, dice el momento de la crucifixión de Jesús, y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, miren, está llamando Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber, diciendo, dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Jesús ha muerto, ha entregado su vida. Las posibles esperanzas que algunos tenían pudieran haberse esfumado en ese momento. Sin embargo, comienza a ocurrir lo inesperado. El velo del templo se rasga de arriba abajo. El velo era lo que representaba la división de Dios con su pueblo. El pueblo de Israel no tenía acceso a la presencia directa de Dios. Pero con la muerte de Jesús, en el momento más oscuro, en el día más oscuro sobre la faz de la tierra, el velo se rasga, hermanos. Hay una nueva esperanza. Ahora, por medio de Jesús, entregar su vida, derramar su sangre como ese sacrificio, todos aquellos que respondan de la manera correcta ante quién es Jesús, tienen acceso directo al Padre, porque por medio de Jesús tienen entrada a la presencia de Dios mismo. Y esa respuesta la vemos en el siguiente verso, donde el soldado romano, el centurión, el que puso su vida en la línea, al decir estas palabras, dijo lo siguiente, en verdad este hombre era hijo de Dios. Pero como pudiera esperarse, los romanos pudieran haber estado celebrando la muerte de Jesús. Incluso ellos mandan a proteger la tumba para asegurarse que nadie se robe el cuerpo y asegurarse de que se quedara enterrado. Y muy similar a aquellos jóvenes que comenzaron a celebrar los fallos de aquel jugador de boliche, olvidaron que era un jugador muy experimentado y que ya él era el máximo ganador del abierto de los Estados Unidos de boliches. Cuando este hombre, Pete Weber, ganó el torneo, él se voltea donde los jovencitos y en medio de su celebración les dice, ¿quién ustedes se creen que soy yo? Yo soy. Y él estaba diciéndoles, yo soy el hombre, gané el torneo, soy el campeón. Obviamente Jesús no estaba compitiendo con nadie, porque Jesús no tiene competencia. Tampoco él salió gritando, burlándose de los que no creyeron en él. Pero hermanos, al morir
y derramar toda su sangre en la cruz, Él declaró la victoria sobre la muerte y cumplió su palabra cuando de la misma manera salió victorioso de la tumba al tercer día, derrotando de manera definitiva y permanentemente la muerte y a Satanás. Y le dice, y luego vemos que Marcos nos muestra cómo hay un joven vestido con vestiduras blancas, está en la tumba ahí donde Jesús estaba, y llegan unas mujeres que querían ungir el cuerpo de Jesús, y este joven les dice, no se asusten, capítulo 16, ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Versículo 7, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. De esta manera entendemos que Marcos concluye su evangelio, ya que los versos 9 al 20 no forman parte de los manuscritos más antiguos, y muchos eruditos entienden que estos versos fueron añadidos, tomados de los otros evangelios. Pero entendemos que Marcos está finalizando aquí su evangelio para que nosotros, para que tú y yo como espectadores de este evangelio, como espectadores de este Jesús que le acaba de presentarnos, nos preguntemos, ¿qué vamos a hacer con lo que nos acaba de contar? ¿Responderemos de la manera correcta a Jesús? Si ya lo hemos reconocido y ya tenemos nuestra fe puesta en Jesús, ¿qué haremos con la noticia de su resurrección? ¿La compartiremos con el resto del mundo ahora? ¿O nos quedaremos en silencio, con miedo, y no contaremos a nadie acerca de la resurrección de Jesús? Y quiero regresar y preguntarte, si aún tú no has creído en Cristo, mi oración es que al escuchar el Evangelio de Marcos esta mañana, tú puedas haber entendido quién es Jesús y que sepas que Él vino para morir en la cruz y lo que parecía una derrota fue para que tú puedas tener vida eterna. Así que las palabras de Jesús, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio, porque al hacerlo, la vida perfecta de obediencia de Jesús te es entregada y tú también serás declarado justo. Este es el glorioso evangelio que hace posible lo imposible, y esta mañana tú tienes la oportunidad de responder a Él. Así que por favor, no esperes más. Por favor, responde ante Jesús, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Él. Si tú quieres saber más sobre cómo responder al evangelio, luego del servicio puedes acercarte a cualquiera de los pastores, a cualquiera de los hermanos de la iglesia en general, y nos encantaría orar contigo y conversar acerca de esta respuesta que quieres dar a Jesús. Que quieres dar a Jesús, el que vino para entregar su vida para que tú puedas ser rescatado. Y en fin, hermanos, la verdad que nosotros hemos visto en esta mañana es que Jesús no vino para celebrar a un niño en un pesebre y tener varios días de fiesta. La verdad que nosotros hemos visto es que Jesús es el Hijo de Dios que tiene toda la autoridad y vino para servirnos, dando su vida por nosotros, para que respondiendo en arrepentimiento y fe, formemos parte de su reino. Mi oración es que esa sea la respuesta de cada uno de nosotros diariamente, y que aquellos que hemos experimentado las bondades del Señor, nosotros como iglesia, los que ya hemos puesto nuestra fe en Él, podamos responder ante Jesús diciéndole, aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en Él. Iglesia, demos gracias al Señor por su bondad de rescatarnos y la promesa de que así como Él venció a la tumba, nosotros sigamos confiados en que Él regresará con gloria y poder como el Hijo del Hombre por nosotros. Y que en esta época navideña, hermanos, nosotros podamos salir a compartir las buenas nuevas de esperanza que tenemos en Cristo, y que podamos compartir con todos aquellos que celebremos que Jesús dejó la tumba vacía, que Él venció la muerte y que por eso nuestra esperanza es segura en Él. Oremos. Señor Dios poderoso, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Te damos gracias por el Evangelio de Marcos y por cómo tú nos recuerdas, Señor, que nosotros por medio
de ti tenemos una esperanza que es segura. Ayúdanos, Señor, a responder diariamente ante la verdad de quién es Jesús y que lo hagamos de manera correcta. Te amamos, Dios, y pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.